fíjense, y eso es lo que le digo, ¿no? O sea, no lo he magnificado para agarrar y verlo, pero, o sea, lleva ahí, no nos estamos viendo todavía del capítulo uno. Por eso que entre lo que venga y todo, lo apuramos, lo vemos, pero es que sirve, ¿me entienden? Entonces, todo lo que estamos conversando no es parte de o sea, del desarrollo como tal del curso, pero sí son conceptos, ¿no? Que hay que tenerlos, que hay que entenderlos y que si es que conoces y les alcanzas y se les alcanza, quedan claros, ¿no? O más o menos claros, y si no, como les dije, si no están claros, participen simplemente y hagan las preguntas y lo trato de la mejor manera de contestar, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, ya pasémoslos, porque son simplemente el tema de las fórmulas, dice, ¿no? Ecuaciones de transporte de fondo. Tratar de cuantificar el caudal de una corriente en función de las características hidráulicas, geométricas y granulométricas del cauce. Y es una fórmula, te dice, yo no le he puesto la fórmula en sí ni el detalle, pero te dice, ¿no? ¿Eso quién es para cuando hay pendiente de 2% y hasta el tamaño de material? Si el tamaño de material es mayor, esta fórmula no es aplicable. Entonces ahí te estoy dando simplemente rangos para saber cuándo utilizar algo. Ecuación de Einstein, ¿cierto? Relaciona el porcentaje del caudal sólido respecto al líquido. ¿No? Esta proporción explica el transporte de sedimentos que sea muy acusado en avenidas. Esto de acá, otra expresión que muestra que la analogía que puede presentarse también cualitativamente en términos de caudales sólidos, líquidos y sólidos. No, otra ecuación que te permite, dice, de cada clase granulométrica, válida solo para sedimentos mayores de 2 milímetros. Si son menores de 2 milímetros, recuerdan, ya no estarían dentro del rango de las arenas, van para abajo, ya no sirven. De ahí para arriba sí. Y sería el otro que estamos en relevancia. ¿Cierto? Y entonces, ¿por qué es importante la erosión de riberas? Y vemos, dentro de esa parte, vamos a ver, dice, conceptos sobre la erosión, los flujos en curvas, pero también las nociones de sedimentación. Entonces, miren, erosión, descenso del fondo del cauce como consecuencia de fenómenos de dinámica fluvial naturales suscitados por el hombre. ¿Cierto? Este esquema lo vemos luego, esta que te explica cómo es que se producen las erosiones, la erosión general y las erosiones locales. El flujo en curvas, dice, el flujo en curva es una interacción de la morfología, es quizás uno de los asuntos más complejos y donde aún no se ha alcanzado un conocimiento seguro. Este flujo en curvas es lo que nos hace fallar muchas veces. Los enrocados principalmente fallan en las curvas. Y las obras de protección es mismo. ¿Por qué? Porque se produce mayor erosión que la normal, que la general, y a veces colocamos una uña, una profundidad de la protección pareja para todo el río. Pero no falló en esa parte, porque esa parte es recta. Y en la parte en curva debería de considerarse un tema adicional de protección. Y las nociones de sedimentación para ver la velocidad de caída y es ver, ¿no? No, o sea, más importante es la erosión, pero esto sirve para explicar
digamos, el tema ya luego de pasado el evento, cómo es que comienza a restituirse rápidamente el fondo, ¿no? O sea, ustedes ven, me acuerdo, miren, no recuerdo exactamente la cantidad, discúlpenme, pero voy a poner un número, ¿ya? Voy a poner un número. No la recuerdo verdaderamente, pero era regular. Vamos a decir, alguien, no sé, que acá en el Chancay, en el río, en el puente Eten, por ejemplo, de una vez, o sea, estaban con ¿cómo se llama? Con la avenida, más o menos la veían, iban y cuantificaban y ponían con un lastre, comenzaban a ponerlo ahí en el puente para determinar dónde era el fondo. Y sobre ese fondo, créanme que si les digo 7 metros era muy poco todavía. Le digo 7 para no ser, pero era más de 7. ¿Ya? O sea que si el fondo estaba parejo y ustedes veían esto de aquí de 7 metros, ¿este era el fondo normal? Cuando estaba con la avenida, ¿no? Este fondo mínimo, pero está 7 metros más abajo, en el puente. Y de ahí un poco viene el tema de las explicaciones que les digo. Si es que alguien dice, ah, ya, pero yo le calculé, me incluyo, ya le calculé el nivel del agua en el puente. Pero cuando tú le calculas el agua en el puente, por alguna u otra razón, la calculas con GRAS, por ejemplo, le calculas como si esto no se moviera. ¿Me entiendes? Como si esto no se moviera. Y te da el nivel de agua. Pero realmente en la práctica comienzas a ver, y producto de esto, tienes más área, seguramente un poco menor ¿cómo se llama? De área, la velocidad bajó y el tirante igual. Entonces lo que debió hacer teóricamente esto, porque estaba acá, ¿cierto? Porque se produjo la erosión, llegó hasta acá. Y aquí lo midieron. Pero luego llega el evento, pasa el evento, y recuerdan cuando les dije esa parte del hidrograma, ¿cierto? Ya pasó la máxima socavación, ya pasó todito el arrastre, y entonces comienza esto y viene la deposición y comienza a llenarse. Pasa esto, termina el evento, hay estiaje y dice uno, 7 metros, mucho. No, ¿qué va a pasar? Porque no lo ves en el ratito, ¿cierto? Y no, se quedaría el hueco, pero el hueco no se queda por este proceso, porque se sedimenta, ¿ya? Pero el material hace eso, en el ratito se produce ese arrastre. Miren, entonces, acá están los conceptos de erosión. La general del fondo puede explicar la acción del flujo del agua caracterizado por una velocidad media. Afecta tramos largos del cauce y sería la única o primordial en un cauce recto, prismático y sin ninguna singularidad. Ojo, dice, y sería la única, o sea, una sola erosión. ¿Cierto? Si fuera bajo esas condiciones. Cuando habla de singularidad, esa palabrita, agarra, vea, ¿ya? Una singularidad se refiere a una obra, por si acaso. Una obra, ¿ya? Una obra de arte o alguna condición que existe en el río que no sea común. Pero principalmente son obras de arte. Esto de acá en el libro de Domínguez, del chileno, que es de obras de obras de hidráulica, que es muy bueno ese libro, pero bien confuso para agarrar y entenderlo porque tiene las fórmulas bajo otros, el área es omega, no recuerdo y todo, pero lo ves, lo entiendes, los conceptos están ahí. Y ahí habla
de singularidades, por eso me acuerdo, hago referencias al libro, pero se refieren a eso, ¿ya? A obras de arte. Dice, la erosión local explica la razón, dice, por la acción del flujo más complejo en una sección, dice, de la corriente, vertical o horizontal, dice, requeriría una descripción bidimensional de las velocidades. Se presenta asociada a singularidades como obstáculos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le digo, singularidades. ¿Qué es una singularidad? Es un pilar mismo, ¿cierto?, de un puente, son los estribos del puente, es una bocatoma, ¿sí? Es un badén al cual, ¿no? Es un badén que tiene alcantarillas también como se han hecho, o sea, ahí estamos hablando de singularidades. La erosión de las orillas puede llamarse erosión lateral, en arrastre de orillas. Y aquí está el tema para agarrar y ver y asociarlo. Miren, un puente, y aquí están las figuritas. Esto no es del libro, esto es otra de una diapositiva del tema que nos comentan ahí en la maestría, y le digo, y ahí está explicadito. Miren, este es el pilar en un puente. ¿Y por qué entraría y hacer bajo un análisis tridimensional? Entonces, ustedes han visto en condiciones locales, ¿cierto? Cuando hay un modelamiento numérico, ¿cierto? Hay modelamiento 1D, 2D y 3D, ¿sí? ¿El 1D cuál sería? Ya, un flujo de un canal, ¿verdad? Y eso está asociado al GRAS. Y le voy a explicar por qué el flujo, ¿ya? El flujo 2D del río y el flujo 3D, o sea, en la complejidad de agarrar de verlo, también es de una obra local. ¿Me entiendes? Entonces, cuando quiero hacer un modelamiento, si yo hago un modelamiento, miren que esta es parte, no es defensa ribereña, pero como lo sé, y por eso les digo, para ver de manera general, ¿ya? Un modelamiento 1D es hacer secciones en el GRAS. ¿Por qué? Porque solamente considero la velocidad en una sola dirección. ¿Me entiendes? Cuando yo le hago el bidimensional, ya el modelo, en el modelamiento numérico, como el LIBER, como ¿qué más hay? El mismo GRAS en 2D, el Telemac, el River 2D, que son bidimensionales, ¿qué hacen? Hacen esto, presentan un obstáculo o algo, presentan la topografía hecha en una malla y hace que le calculan las velocidades hacia adelante y hacia los costados. Velocidades, ¿ya? Hacia adelante y hacia los costados. Te indica que si hacia un costado, y por eso, como le dije, hace malla, en las secciones en el GEGES, yo hago una sección acá, asumo que este mismo caudal está avanzando a la siguiente sección, y en la siguiente sección analizo aquí y simplemente le calculo esa dirección. ¿Correcto? Si yo le voy a hacer un flujo 2D, paso de esta sección a esa sección, tengo que saber cómo voy en medio. Y entonces en medio pongo una malla, que le llaman malla estructurada o no estructurada, dependiendo si son cuadrados o triángulos. ¿Ya? Hasta ahí nomás para hacer la mesa, pero les muestro para entender. Entonces, ¿por qué? Porque esto de aquí va ahí a una partecita de la malla, ¿ya? Y hace el análisis de esta agua, con esta altura, con lo que estoy ahí al componente, es ¿dónde se ve el agua? ¿Va para el frente? ¿Va para acá? ¿Cuánto va para acá? ¿Cuánto va para el frente? Saca un vector y lo avanza. Va a la siguiente posición. Y en esa posición sigo de frente, voy para acá, y todo. Entonces, eso de ahí salen esos flujos, son los que hace ¿cómo se llama? Un 2D. ¿Ya?
como el Iber, que es entonces, eso de ahí, el 2D en el Iber hace esto. O sea, siente que choca en la barrera del pilar y desvía la velocidad. ¿Ya? Les explico aquí para que vean esto en modelo y todo. Este es el pilar. Choca aquí, ¿cierto? Choca, encuentra obstáculos. ¿Qué dice? Vengo para acá. ¿Sí? Pero la velocidad en el siguiente va a decir, y para acá, chocas. Sigue pasando. Y para acá, chocas, sigue pasando. Y llega acá, ¿y qué dice? Para acá, avanza, pero para acá también ya avanza. ¿Cierto? Un resultante. Entonces, ven, y entonces ahí van las líneas de corriente. Y ahí van las velocidades. Eso es lo que hace un 2D. Y entonces, eso te da, choca ahí, y esas formas es lo que hace el 2D. El 3D, pero el Iber no puede hacer eso de choca y agarra y baja. Y cuando baja, eso es ya la velocidad en ambos lados, hacia el frente, hacia el costado y hacia abajo. Ese es el modelamiento en 3D. Y ese es bien pesado para las máquinas y por eso solamente lo hacen de momento para cosas locales. ¿Ya? Bajo ese argumento de todo eso ahí les comento, o sea, el esquema general del flujo ahí está. Con frente redondeado dice, si choca, va a un costado y también baja. Y cuando baja, ¿qué hace? Hace esto, miren. Viene aquí, choca y agarra y hace. O sea, hace este vórtice. Y el de aquí choca hacia arriba y ahí agarra, ¿qué está haciendo? Socava esto. Y esta es socavación producto de estas partículas que están que bajan. Pero hay otras partículas que están que chocan y se van hacia los costados. ¿Verdad? O sea, es como decir, este viene, chocó, bajó, viene otra vez, quiere chocar, pero ya se hizo para un costadito y ya va avanzando y ahí está. Pero la velocidad es mayor y este lecho es arenoso, ¿cierto? ¿Eso de ahí qué hace? Comienza a levantarse, a levantarse los diámetros pequeños, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué? No. ¿Qué pasó? Uno de los conceptos que hemos hablado, pasó el umbral. Pasó el umbral de movimiento. ¿Me entienden? Entonces, eso ya, cuando ya pasó el umbral del movimiento, ¿qué ha hecho? Ya lo cargó al agua. Y ese ya está en suspensión. Y esa suspensión es el que está arrastrado. Y ahí es donde agarra ya produjo esto. ¿Y qué hace? Hacia el final también hay esto. Pasa y también el agua dice, no, pero, hey, ¿y por qué no pasó? Aquí con Iber, ¿cierto? Entiendo el modelo por dónde se van. Pero el Iber es Iber, es programa. Este de acá encuentra que esto es concreto y esto es tierra, ¿cierto? Y realmente hace eso. Aquí está, no puedo bajar. Acá, esta sí me la llevo. Y entonces agarra y hace esto. Aquí está el análisis, señores. Aquí está el análisis de los flujos, cómo es que trabajan para erosionar en obstáculos, ¿no? ¿Cómo se llama? Les he dicho también. En singularidades. ¿Ven? Entonces, cuando agarran simplemente con estos y es así, vean ahí, resalten o sea, esas palabritas nuevas, ese umbral, singularidades. Con esto ganan mucho en el entender, cuando vean nueva bibliografía, cuando conversen, cuando escuchen otra exposición que sea mucho más, como les digo, más técnica, más rápida, saber de qué se trata. Con que se les queden esos conceptos de ahí, me doy por satisfecho yo como ponente, como expositor, de saber de que se está usando eso. Porque la idea de un expositor que se dé es que el público se lleve sus conceptos y se lleve esa idea de que se hizo una buena exposición. Y producto de esto, ¿qué hace? Miren, llega y socava tanto, pero
un hecho curioso, por agarrar y verlo. Este es el puente, ¿verdad? Y ahí están sus pilares. El sentido del flujo es hacia allá. Acá está mi puente, ¿verdad? La sección del puente. Hubo erosión, ¿sí? Falló el puente. ¿Por qué falló el puente? ¿Por qué falla el puente? Por socavación local. Recuerdo, esa es socavación local del fondo, ¿sí? ¿Y hacia dónde cayó? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? A la izquierda, ¿verdad? Como dice acá, ¿cierto? Pero en una oportunidad se dieron volantines y estaba pensando porque se cayó por la derecha. No es normal. Pero entonces, ¿qué dijeron? Sustento de eso de ahí. A lo mejor se protegió aquí, pero no se protegió acá. Entonces, este hueco se soportó, pero este hueco de aquí, listo ya. Normalmente la falla sería esto, pero sucedió y me lo mostró. Mostró una foto, no la tengo documentada, se me pasó, pero hubiera sido, pero ya le digo por lo menos eso de ahí también para entender, ¿no? Respecto a esto, fíjense, le digo esto, por ejemplo, ya es como parte de diseño que no es de defensas ribereñas, todo, pero es del puente para agarrar a entender, ya que hablamos del tema de erosiones y ya que hablamos de erosiones locales. Igualito puede ser, pues, míreme, el pilar, el flujo, dice nivel luego de la erosión general. O sea, se calcula la erosión general del río, ¿no? Y tú tienes esto. Llegaría hasta acá. Luego calculas la erosión local del río, perdón, la erosión local del pilar y erosión hasta acá. ¿Ya? Entonces, ese es el rango el que tú tienes que rellenarlo de un, ¿cómo se llama?, de un material diferente, más grueso, enrocarlo para agarrar y poder mantenerlo. ¿Me entiendes? Para que no socave. Y mira, erosión local, enrocado de protección. Se pone el enrocado. ¿Cómo poner el enrocado? Tienes el grueso del pilar. Acá es porque todas estas aguas entran en todas las direcciones, entonces hace desde aquí, ¿ve? Desde aquí, eso es desde esta parte. Desde esta media luna del pilar, no, corres para acá, y 2 veces y media el ancho del pilar, le das la vuelta con el enrocado. Y después calculas de este lado, desde la punta del pilar, de aquí, le calculas 3 anchos. Y pones esos 3 anchos aquí. Y después de esos 3 anchos, volteas y acá haces un radio del ancho. Y ese radio del ancho lo empalmas con esta parte de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lo entendieron? Lo gráfico. Ya. Ese es el pilar, ¿verdad?